Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa tarde. Estamos aquí haciendo un cortitísimo video para hablar sobre algunas cosas. Vamos, Dios te bendiga, Evelyn. La palabra nos dice: vestíos. Entonces estábamos hablando sobre la santidad. Les estoy pasando el versículo bíblico texto. Vestíos pues como escogidos de Elohim, Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también. Dios nos bendiga, Dios nos guarde a cada uno de nosotros. Primeramente, el Señor nos está diciendo que nos vistamos, que nos llenemos, que estemos ataviados como hijos de Elohim. Tenemos que revestirnos, estar ceñidos a la manera bíblica de cómo el Señor quiere que usted y yo nos vistamos, cómo quiere que nosotros nos presentemos delante del pueblo, delante de nuestros semejantes, delante del prójimo, ¿verdad? Y como dice, primero santos, separados, como personas separadas del mundo, porque estamos en el mundo pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es en la tierra, sino es en los cielos, ¿verdad? Así que nos tenemos que vestir de manera que alcancemos la salvación y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es como que todos los videos se van entrelazando, porque estábamos hablando de la santidad, ¿verdad? Y hablamos que la santidad, en cuanto a la vestimenta, es con pudor, decoro, ¿verdad? Y con pudor. Entonces dice, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Y estábamos hablando en otro video donde dice entrañable misericordia. La palabra me dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Yahweh más que holocausto. Y si escuchan el ruido, estamos de camino a hacer varias cosas, y para no seguirlo atrasando, pues comencé a transmitir, así que no se asombren. De benignidad. ¿Qué es benignidad? Tener una actitud de corazón benigno, de una persona que es que comparte lo suyo, que tiene misericordia, que tiene bondad, que tiene amor por el prójimo. De humildad. La palabra nos dice, aprendimos que al altivo el Señor mira de lejos, mas atiende al humilde. Y dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia. Yo puedo aparentar ser la persona más humilde y ser una gran soberbia y ser una gran altiva y creerme que soy mejor que nadie. Y aquí no hay nadie mejor ni peor, porque todos estamos cubiertos por la misma sangre del mismo Cordero. Así que seguimos. Dice: y perdonándonos unos a otros. Y aquí es que vamos. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Y aprendimos cuando estuvimos estudiando los diezmos y las ofrendas que Yeshua, Jesucristo, nos enseña que si alguien tiene algo en contra de mí,
yo deje mi ofrenda en el altar, vaya, le pida perdón yo, y esa persona tiene algo en contra de mí, que yo vaya y le pida perdón, me reconcilie con mi hermano o con mi hermana, y entonces regrese a ofrendar, para que esa ofrenda sea con olor grato, con olor fragante, acepto con el Señor. Porque usted cree que la ofrenda de Caín no era acepta, porque tenía rencilla, tenía envidia y tenía celos de Abel, su hermano. Así que tenemos que resolver esas situaciones para que nuestra ofrenda de adoración, nuestra ofrenda de amor al Señor sea aceptable. Y esto ya lo habíamos tratado en el tema de diezmos y ofrenda, ¿verdad? De la manera que Cristo nos perdonó, así también vosotros perdonaos. No hay nadie, absolutamente nadie, sobre la faz de la tierra que me pueda decir a mí que Dios, que Elohim no le tiene que perdonar nada, ni que le ha tenido antes que perdonar nada. Cuando nosotros venimos al Señor, que venimos con un corazón contrito y humillado, es porque aceptamos que hemos fallado y hemos pecado. Y aprendimos que en Romanos 3:23 me dice que todos fallamos, por tanto estamos destituidos de la gloria de Elohim. Así que si yo fui perdonada por la sangre de Cristo y el castigo de mi paz fue sobre Él, según dice Isaías 53, yo no tengo la autoridad para negar el perdón a mi hermano o a mi hermana, a ningún semejante. Que es un proceso difícil, muy difícil, que hay cosas que sanar, sí, hay cosas que sanar, que hay cosas que entregar, muchísimas, que hay que quebrantar el orgullo, mucho, porque cuando le dice a uno el Señor, vete y pídele perdón tú, sabiendo que el que fue ofendido no fue usted, sino no fue la otra persona, sino usted. Y usted ha sido el que ha sido escarnecido. Usted ha sido el que ha sido maltratado, herido, y le han hecho afrenta. Entonces, aún así el Señor le dice, es usted el que tiene que ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos, y nosotros no merecíamos perdón, o merecíamos el perdón. Y por otro lado, también nosotros tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y si por orgullo yo le niego el perdón a alguien, es porque no estoy siendo humilde. Entonces, vamos a la otra parte del perdón. Cuando yo perdono, yo decido, número 1, ser obediente al Señor. Número 2, yo decido ser libre del resentimiento y de la raíz de amargura. Dice la palabra que procuremos tener cuidado de que no vaya a ser que brotando una raíz de amargura dejemos de ganar la salvación, de alcanzarla. Porque ganarla no, la ganamos por pura misericordia y gracia, pero de alcanzarla. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura, el resentimiento, el rechazo, el odio, que aunque usted no crea, hoy día hay mucho odio aún entre el cuerpo de Cristo. Los celos, las envidias son obras de la carne. Y el Señor nos está llamando a purificar nuestro corazón. Porque aprendimos que el Señor discierne pensamientos y pesa las intenciones de mi corazón. Y si en mi corazón lo que hay es venganza, eso me separa del eterno. Eso me separa de la cruz. Porque la palabra me dice que Yeshua vino a reconciliar al mundo con Él. Y si el ministerio, según Pablo, que Cristo nos dejó,
fue el ministerio de la reconciliación. Es mi deber someter la carne, someter el orgullo, la vanidad, para reconciliarme. Entonces, decíamos que el perdón es una decisión y que nosotros no merecíamos el perdón del Señor. Y aun cuando otros no merezcan nuestro perdón, y aun cuando nos duela, y aun cuando tengamos resentimiento, tenemos que entregarlo y entregar todos esos sentimientos contrarios para que la gloria de Elohim sea desatándose sobre nuestra vida, libertándonos, sanándonos y llevándonos a paz, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, deme un segundo, que el sol no me deja ver. Ok, entonces tenemos que entender que así como no fue por nuestros méritos, no fue por lo que nosotros hicimos que alcanzamos misericordia y perdón, tampoco es por lo que hagan los demás que vamos a decidir perdonar. No es porque los demás cambien, es porque yo necesito ser libre y yo necesito alcanzar misericordia. Y dice la palabra, perdonándonos como Él nos perdonó. Y cuando Yeshua nos enseña el modelo de cómo orar en Mateo, cuando habla del el Padre Nuestro, dice, y perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Realmente nosotros perdonamos. Entonces, ¿cómo vamos a pedir perdón? Entonces, hoy es un día donde deberíamos de orar al Señor en obediencia, y no por lo que nosotros sintamos, sino por decisión de obedecer, decirle, Señor, yo decido perdonar a tal o cual persona, y comenzar a bendecir a nuestro semejante, porque Cristo nos dijo que oráramos aún por los enemigos, porque si yo le hago bien a la persona que me cae bien, ¿qué mérito tengo? Y el Señor me dice que ore por mis enemigos, por aquellos que me hacen la guerra, que es difícil, y sobre todo cuando nosotros estamos bajo fuego, furiosos porque nos están haciendo injusticias. Y el Señor nos dice que entreguemos todo nuestro razonamiento y lleguemos a ese punto donde la altivez y el orgullo no se entrometan en nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque si usted no perdona, si usted no decide obedecer en perdonar, pone un estorbo en su corazón para que su oración sea aceptada con olor fragante, y mucho menos la ofrenda. Así que hoy el tema es bien cortito y es sobre lo que estuvimos leyendo, que dice Colosenses 3:12 al 13, vestíos pues como escogidos, no somos cualquiera, somos escogidos de Elohim, así que nos tenemos que vestir santos, amados con amor, de entrañable misericordia, acordándonos. Una de las formas de hacer misericordia es acordándonos cuando nosotros estábamos atados, cuando nosotros éramos los que ofendíamos, cuando nosotros éramos los que estábamos hiriendo, y aún así el Señor nos recibió y nos perdonó. Y la misericordia que recibimos tenemos que darla al que nos rodea, aunque no se nos haga fácil.
con humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Mansedumbre. La mansedumbre es controlar, tener dominio propio y estar en paz aún en medio de la respuesta y aún en medio del fuego, aún en medio de la prueba. Voy a continuar tranquilo, tranquila. Voy a mantener la mansedumbre. No voy a buscar contienda. No voy a buscar que se formen líos. No voy a buscar disensiones. De paciencia. ¡Wow! ¿Y qué dice la palabra en la carta de Pablo? Que es paciencia. Que la paciencia la produce la prueba. Y yo lo que le pido al Señor es templanza. Porque si yo le pido mucha paciencia, mucha prueba va a mandar. ¿Por qué? Porque para usted desarrollar la paciencia tiene que poner la prueba. Igual que los frutos. Cada fruto tiene que ser probado, tiene que ser desarrollado bajo el fuego. Y sí, necesitamos mucha paciencia para respirar profundo cuando nos hieren y seguir de largo sin que nos afecte y seguir perdonando una tras otra vez, porque no vamos a perdonar esperando que la persona cambie. Eso es Dios y la persona. Elohim es el que hace los cambios. El Espíritu Santo redarguye, convence, guía a toda verdad y toda justicia. Soportándonos unos a otros. Aunque no me caiga bien, yo tengo que orar para que Dios me dé amor por esa persona. Soportando las debilidades de otros. Que si hay una situación donde hay que respirar profundo, volver de nuevo, comenzar de cero con esa persona, tengo que soportarle, tengo que soportarle en amor. Y si tuviera alguna queja, tengo que perdonar. No me dice, si tengo una queja, vete y reclámale. Dice, si tengo una queja sobre una persona, vaya y pídale perdón. Perdónelo. Así que si yo tengo una queja, yo tengo que ponerlo en oración para que Dios me ayude a amar a esa persona y luego que el perdón fluya, porque el perdón es una decisión, pero el coraje es tan real como el amor y puede pasar y pasa. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo. Así que nosotros tenemos que someter la carne. Nosotros tenemos que entregar esas cosas y decirle al Señor que nos ayude a amar. Otra cosa, cuando nosotros vamos a comenzar a perdonar y vamos a empezar el proceso de sanidad, tenemos que primero arrepentirnos, ¿sí? Arrepentirnos por la falta de perdón. Necesitamos pedirle al Señor que nos perdone porque no tuvimos el valor y la humildad de perdonar, así como Él nos perdonó. Reconocer es el primer paso. El segundo paso es arrepentimiento. El tercer paso es la decisión. Pedir perdón al Señor y decidir perdonar. Y entonces ahí, cuando nosotros podemos tomar una decisión de perdón, podemos reclamar la palabra que dice en Isaías 53: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestro corazón. Y él guardará en completa paz cuyo pensamiento en él persevera. Ve cómo seguimos aprendiendo que cada promesa está sujeta a nuestra obediencia. La salvación es gratis, pero hay que conservarla. La salvación es gratis, pero para adquirir
las promesas que tenemos en la palabra, tenemos que definitivamente cumplir la palabra. Y una de las cosas que el Señor nos modeló fue el perdón, porque en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Cuando lo estaban azotando, cuando le habían clavado las manos, los pies y le habían puesto aquella corona de espinas: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabe qué? Muchos de ellos sabían, sí, pero su amor cubre multitud de faltas, y es por eso que le dice: Padre, con compasión, con bondad, con mansedumbre, con humildad, con amor, que expresó extendiendo sus brazos en la cruz, vuelve y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aún así le dan en vez de agua hiel, y siguen torturándolo, y él sigue en el camino a la cruz, por amor a ti, por amor a mí. Seamos agradecidos, demos por gracia lo que por gracia recibimos. Recibimos perdón, perdonemos a nuestro semejante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido bien cortito. Me disculpo porque me conecté un poco más tarde de la hora que dije. Tenía unas cositas que hacer, pero ya. Más tarde, si acaso, pues nos volvemos a conectar si me da tiempo. Si no, mañana estamos con el próximo tema. Dios les bendiga, Dios les guarde.